Hablar de la Reforma Protestante es hablar de un tema actualmente desconocido por muchas iglesias. La mayoría de los creyentes relaciona el 31 de octubre, la mayoría de los cristianos relacionan el 31 de octubre con la fiesta de todos los santos o la fiesta de los fieles difuntos, que en cierto sentido, cuando usted escuchó la lectura de la biografía de Martín Lutero, vemos que él clavó precisamente sus 95 tesis para debatir los argumentos de este hombre de Tetzel, quien había sido enviado a vender las indulgencias. Pero después de esto, hermanos, el 31 de octubre comenzó también a tener otra connotación y tenía que ver con la Reforma Protestante. Pero me parece que desde el siglo XIX, el siglo XX e inicios del siglo XXI que estamos viviendo, el 31 de octubre nuevamente comienza a ser relacionado con la fiesta de todos los santos. Y le repito, la mayoría de los creyentes de todas las denominaciones desconocen lo que sucedió el 31 de octubre de 1517. Esto es una gran pérdida, hermanos, porque olvidar la Reforma Protestante es olvidar en muchos aspectos la doctrina cristiana, es olvidar la teología cristiana. La pregunta, hermanos, que vamos a tratar de responder en esta tarde es ¿por qué somos una iglesia reformada y queremos referirnos a nosotros como iglesia? Siendo que existe una gran cantidad de sistemas teológicos y de iglesias. Estaba viendo que solamente en Estados Unidos existen más de 33,000 iglesias que se consideran como protestantes. Ahora, aquí vamos a ver una incoherencia, porque muchas iglesias que son consideradas como protestantes no son protestantes. Y vamos a ver más adelante por qué. Podemos entender que hay muchas iglesias que son consideradas como cristianas, si cabe este apelativo, evangélicas, aunque creo que tampoco son adjetivos que deban ser aplicados a estas iglesias, pero solamente en Estados Unidos existen cerca o poco más de 33,000 iglesias que se consideran protestantes, solamente en Estados Unidos. Ahora pensemos en México y en otras partes. Dentro de estas iglesias tenemos iglesias que son, por ejemplo, bautistas, metodistas, que son presbiterianas, que son luteranas, que son pentecostales. Y cada sistema teológico tiene un tema, y cada denominación tiene un tema teológico en particular. Por ejemplo, si hablamos de la Iglesia Católica Romana, la teología de la Iglesia Católica Romana gira alrededor de la Iglesia Universal. Si hablamos del metodismo, las iglesias metodistas tienen como principal tema teológico la santificación. El pentecostalismo gira alrededor del bautismo del Espíritu Santo. La fe bautista, su principal tema teológico es el nuevo nacimiento. El luteranismo gira en torno a la justificación por fe. La fe ortodoxa griega, su principal tema teológico es el sacramentalismo. Y la fe reformada gira en torno a la gloria de Dios. Así que cada sistema teológico, cada denominación, cada grupo, cada iglesia, tiene, por llamarlo de esta manera, una bandera que los identifica. Si tú te presentas como pentecostal, entonces debes ser una persona que cree en el bautismo en el Espíritu Santo, que cree en el hablar en lenguas, que cree en las manifestaciones. Si te presentas como un carismático, bueno, crees en los dones de poder, crees en este tipo de cosas sobrenaturales. ¿Por qué nosotros como iglesia local nos identificamos como una iglesia reformada, como una iglesia protestante reformada? Recuerdo que hace varios años atrás,
aunque no recuerdo exactamente quién me hizo la pregunta, pero alguien de la iglesia me preguntaba, ¿nosotros qué somos? ¿Qué somos? Si alguien nos pregunta qué denominación tenemos, ¿cómo nos damos a conocer? Y respondía en más de una ocasión que me han hecho esta pregunta, nosotros somos protestantes. Y vamos a entender por qué somos protestantes. Les repito, existe una gran cantidad de denominaciones en nuestro país que se llaman o que pueden ser clasificadas como protestantes, pero que paradójicamente o irónicamente no tienen nada que ver con la Reforma, porque no tienen, primero, no tienen sus raíces en la Reforma, y segundo, desconocen la lucha del protestantismo. ¿Por qué somos una iglesia reformada? Debemos entender entonces, hermanos, que las iglesias reformadas o las iglesias protestantes surgieron, si cabe la palabra, en el cisma que se originó con la Reforma luterana y con la Reforma calvinista. Porque desde el 480 después de Jesucristo hasta el 1500, la mayoría de los historiadores catalogan este periodo como el periodo de oscurantismo. En todo este periodo existía una sola iglesia, la iglesia católica, no romana, sino la iglesia católica cristiana, en todo este periodo. A partir del año 300, cuando surgen los primeros concilios ecuménicos, donde en los credos se establece la fe de los cristianos para combatir las herejías paganas, para combatir errores doctrinales, comienza a usarse una palabra que para muchos cristianos en la actualidad suena solamente a un grupo, católicos romanos. Comenzó a utilizarse la palabra católico, no en el sentido de denominación, sino en el sentido de fe. La iglesia católica era aquella iglesia que confesaba una sola fe, sin importar dónde se encontrara, en qué parte de Europa se encontrara. La iglesia católica estaba unida por una sola fe, y eso nos lo revelan los credos de la iglesia, el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasio. Estos credos nos muestran que hay una sola fe a la cual llamamos la fe católica. Posteriormente, el término católico comenzó a aplicarse a una sola denominación, a un solo grupo, los católicos, pero observe usted el nombre completo, católicos romanos, ¿sí? Pero el término católico entonces era un término general que se aplicaba a todas las iglesias que creían en el Señor Jesucristo. Y por eso tenemos los credos católicos, pero no los compusieron o no los elaboraron teólogos católicos como hoy conocemos a la iglesia católica, sino teólogos de la iglesia cristiana que era católica, es decir, una sola iglesia. Pero desde el 480 aproximadamente hasta el 1500, entramos a una etapa que se conoce como el oscurantismo. Esta etapa se caracterizó por algo en particular. En las universidades, en los colegios, los hombres ya no estudiaban la Biblia. Lo que ellos estudiaban era las enseñanzas de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia, o la teología patrística, como se le conoce en la historia. Ahora, observe usted esto. Poco a poco y paulatinamente la iglesia comenzó a hacer a un lado la Biblia, y la sustituyó por la enseñanza de los padres, por los libros de teología. Hicieron a un lado la Biblia y comenzaron a estudiar la enseñanza de los teólogos de aquella época. Esto fue dando lugar poco a poco a que se suplantara la enseñanza de la Biblia en las parroquias, en los templos, en los lugares donde se debería predicar la palabra. Y poco a poco se comenzó a enseñar solamente la teología patrística. No cabe duda que este tipo de teología tenía muchas cosas
sustentadas en la Biblia, pero al hacer a un lado la Biblia, mucha de esa teología fue cayendo solamente en un conocimiento intelectual y muchas veces en superstición. Ese fue el estado de la iglesia durante aproximadamente 900 años, un estado de oscurantismo. En todo ese periodo, podemos decir que nunca la iglesia cristiana dejó de existir porque hubo pequeños grupos que se rebelaron en contra de ese tipo de enseñanza. Particularmente en el 1400 tenemos a grupos como los seguidores de Wycliffe, John Wycliffe. Tenemos también a los husitas, a Juan Hus y a otros grupos que resistieron a la enseñanza que ya era generalizada, que ya era católica, pero una enseñanza distorsionada que estaba sustentada en la teología de los padres y no en la escritura. Pero hubo hombres como Wycliffe, como Hus, que comenzaron a promover la enseñanza basada en la palabra de Dios. Pero en todos estos 100 años, de 1400 hasta 1500, dicen los historiadores que el gran problema fue que a la hora de la separación, muchos de esos grupos no quisieron separarse de la Iglesia Católica. Quizá por lo que esto iba a originar persecución o porque simplemente no estaban convencidos, no sabemos, pero en el momento decisivo no quisieron separarse de la Iglesia Católica. Quiero llamar la atención porque eso pasa muchas veces aún en la actualidad. Incluso como creyentes, muchos creyentes pueden estar convencidos que lo que están oyendo en sus iglesias no está sustentado en la palabra de Dios y aún así prefieren mantenerse en sus iglesias que ser fieles a la verdad de la palabra de Dios. Pastores mismos que saben que en el movimiento en el que están no está ese movimiento enseñando la verdad, que no están predicando la verdad, pero aún así prefieren mantenerse en esos movimientos que ser protestantes, aunque se consideran protestantes. Para 1521, como ustedes escucharon, si usted leyera las 95 tesis de Martín Lutero, se va a dar cuenta, decía alguien, y lo decía con mucha razón, usted podría sentirse decepcionado de esas tesis de Lutero, porque en realidad en las tesis, Lutero no está intentando refutar toda la teología católica. Entendamos esto, Martín Lutero no estaba escribiendo como un reformador, no estaba escribiendo como un luterano, como un calvinista, como un teólogo reformado. Martín Lutero estaba escribiendo como un monje católico, ¿sí? Cuando leemos las 95 tesis, usted va a encontrar que en sus 95 tesis Martín Lutero, incluso en algunas de las tesis, reafirma la autoridad del Papa. Martín Lutero está de acuerdo con que el Papa tiene autoridad. Lo único que hace es que niega que el Papa pueda perdonar algunos pecados. Pero Martín Lutero está escribiendo como un hijo de su época, como un católico. No es el gran reformador en ese momento. Pero a la Iglesia Católica le pareció esto una soberbia de parte de este monje agustino. Les pareció esto un acto de orgullo de este monje. Cabe mencionar que Martín Lutero fue un estudiante, como ustedes oyeron, que venía de una condición precaria, pero como estudiante de leyes fue bastante bueno, bastante dedicado a las leyes, y después como estudiante de teología también fue dedicado a la teología de tal manera que aventajó a sus maestros y a muchos de sus contemporáneos. Así que para la Iglesia Católica, Lutero era simplemente un arrogante, un hombre arrogante, demasiado orgulloso, que quería, hoy dijéramos, salir en la foto, aunque recuerde que en ese tiempo pues no existían fotos, pero para que usted entienda, quería salir en la foto, quería ser, para la Iglesia Católica, para los líderes católicos, Lutero simplemente era un hombre que buscaba un lugar en ese tiempo, un lugar, ser reconocido por la gente. Cuando se presenta en la Dieta de Worms, este concilio no fue hecho exclusivamente por el asunto de Lutero, pero el asunto de Lutero fue una de las cosas que se trató en esta dieta. Este concilio, que duró aproximadamente un año,
Y uno de los primeros temas que trataron fue el asunto de Lutero. Usted lo sabe, probablemente lo ha escuchado. Dice la historia, dicen los historiadores que en aquella dieta estaban los líderes de la iglesia, también líderes políticos, y se le enseñan a Lutero algunos de los escritos que él ya había elaborado, y se le preguntan: ¿son tuyos esos libros? ¿Estos escritos te pertenecen? Y después de una breve entrevista con este monje, se le llama a retractarse de las cosas que él había escrito. Pide él un tiempo para considerarlo, le dan solamente 24 horas y al día siguiente él se presenta y entonces él habla aquellas famosas palabras que han quedado en la historia: a menos que se me convenza por la escritura y por la razón, no me retracto de lo que hasta aquí he escrito, porque es demostrado que los concilios y los papas se equivocan. ¿Qué es el protestantismo? ¿Y por qué somos una iglesia protestante? Algo que Lutero dijo en su defensa cuando se le pidió retractarse de lo que él había escrito fue que él no se iba a retractar de lo escrito si no se le convencía que él se había equivocado al interpretar las escrituras. El protestantismo, hermanos, las iglesias reformadas son esencialmente iglesias protestantes, pero que para que entendamos un poco el protestantismo, déjeme decirle que la palabra protestante viene de un vocablo latino que es protestari. Y según la definición de esta palabra, de la palabra protestari, pro significa en favor de, y testari significa testigo. Así que un protestante es un testigo de la verdad, alguien que está a favor de la verdad. ¿Cómo es que Martín Lutero llegó a estar convencido que los concilios y que las bulas papales estaban equivocadas, cuando lo único que se estudiaba en las universidades eran libros de teología que eran el resultado del razonamiento y que eran más filosofía que teología? La filosofía es el resultado del razonamiento humano. Bueno, la teología de todo ese periodo, desde el 480 hasta el 1500, era filosofía, razonamientos humanos. ¿Cómo es entonces que este monje, que fue educado como hijo de su época, con la filosofía de todos esos años y años y años, llegó a estar convencido que todas aquellas cosas estaban erradas? Dice la historia que cuando Lutero estaba en la universidad, encontró por casualidad una Biblia que él tomó de la biblioteca y comenzó a leerla asiduamente. Y todos sabemos que uno de los libros que impactó profundamente al reformador fue la carta de Pablo a los romanos, sobre todo aquel versículo de Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Solamente este versículo, y a la luz de todo lo que Pablo escribió a los romanos, fue la chispa que alumbró el entendimiento de Lutero al darse cuenta que toda la teología estaba fundada sobre un puro razonamiento humano y que negaba la justificación por la fe. Por eso inició la protesta. Una iglesia, ¿por qué somos una iglesia reformada? Porque toda iglesia reformada es esencialmente protestante. Es decir, toda verdadera iglesia debe estar a favor de la verdad. Y debe estar en contra de la mentira. Alguien decía con mucha razón, la palabra protestante siempre tiene un carácter negativo. ¿Por qué? Porque le decimos a alguna persona, ya vas a empezar a protestar.
Tiene ese carácter negativo. Entendemos la protesta como una queja, como el no estar a favor de algo, pero muchas veces el que protesta no argumenta a favor, sino que solamente critica. Ahora, nosotros como protestantes, hermanos, no somos del tipo de iglesias que estamos encargados solamente de decir aquellos están equivocados, aquellos están equivocados, aquellos están equivocados. Los protestantes no son así y nosotros no debemos ser así. En una de las predicaciones de los domingos le decía, muchos piensan que están haciendo favor a la verdad porque enseñan las falsas doctrinas en sus iglesias y dicen, esa falsa doctrina se llama así, la predica tal iglesia y ese falso maestro. Eso no es estar a favor de la verdad. El protestante es ante todo alguien que está a favor de la verdad, es decir, el protestante desde luego que predica en contra del error, pero predica en contra del error enseñando la verdad. Ese es el protestante. ¿Por qué somos protestantes? Porque lo que hizo Martín Lutero fue esencialmente poner la Escritura por encima de todas las tradiciones de su tiempo. Eso es lo que hizo Martín Lutero. La lucha del protestantismo, hermanos, le decía, ha sido una lucha en favor de la verdad, y la lucha del protestantismo tiene que ver con entender, hermanos, si lo que nosotros estamos creyendo está de acuerdo a la verdad. Este punto nos lleva a uno de los principales lemas de la Reforma Protestante, y que fue el lema de sola escritura. La sola escritura era el lema que mostraba que la tradición no tiene valor en la iglesia. Si la tradición no está sustentada en la escritura, la tradición no tiene valor en ninguna iglesia. Ese era el lema de Martín Lutero. Sola escritura contra tradición. Esa fue la lucha del protestantismo, esa fue la lucha de la Reforma. La intención de Lutero entonces no fue él quedar como un caudillo de la religión. La intención de Lutero fue mostrar que la Escritura tiene mayor autoridad que la tradición. La Iglesia Católica Romana se sustenta por lo que ellos llaman el trípode de la fe, o las tres partes de la fe: la tradición, el magisterio y la escritura. Tradición, magisterio y la escritura. Estas son las tres partes que sustentan la fe católico-romana. Todo asunto que la Iglesia Católica Romana ha de defender, debe entonces estar de acuerdo la tradición, el magisterio y la escritura. Pero como alguien señalaba con razón, ¿qué pasa cuando alguno de ellos está en desacuerdo? Y generalmente la Biblia, cuando está en desacuerdo. Bueno, tradición y magisterio van a tener mayor autoridad que la escritura. Y eso ha sido evidente en todo el correr de la historia de la Iglesia Católica. Dentro de las iglesias, incluso, le repito, muchas iglesias se consideran protestantes, pero no entienden por qué son protestantes. O al no entender por qué son protestantes, definitivamente dejan de tener influencia. Existen iglesias, y más adelante vamos a ver, que no tienen una estructura muy bien definida, y muchas de esas iglesias dicen, nosotros solamente creemos en la Biblia, pero aceptan nuevas revelaciones, por ejemplo. Tienen apóstoles, tienen profetas, tienen nuevas revelaciones, aunque ellos pueden decir, nosotros solamente creemos en la Biblia, en la práctica no son protestantes. Hay otras iglesias que dicen, nosotros solamente tenemos a la Escritura, pero la estructura denominacional y lo que ellos han practicado durante tantos años tiene más peso que la misma Escritura. Y tenemos el caso de las iglesias
que hemos mencionado aquí, que muchas de ellas no surgen de la Reforma, sino que de movimientos evangélicos posteriores como el pentecostalismo, el carismatismo, que aunque teóricamente dicen nosotros creemos en la Escritura, su propia estructura hace que su tradición sea más fuerte que la Escritura. Esencialmente ellos no son protestantes. No lo son, porque aunque teóricamente tienen la Biblia en primer lugar, en la práctica es su denominación la que tiene mayor peso y son sus grupos los que definen qué es lo que ha de creer el cristiano y no la Escritura. Es decir, sujetan la Escritura a la tradición. Ser una iglesia reformada, ser una iglesia protestante va más allá de tener un bonito nombre que exhibir o de decir yo soy protestante. No, tiene que ver con lo que hacemos con este libro que ha sido nuestra herencia. Por alguna razón, a las iglesias protestantes se les llama el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque sustentamos nuestra doctrina en este libro. Hay muchas nuevas tradiciones evangélicas que tienen quizá en la actualidad mucho mayor reconocimiento que las iglesias reformadas, pero que esencialmente no son protestantes. Muchas iglesias, las iglesias reformadas, por ejemplo, nunca fueron dispensacionalistas. Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, Juan Knox, Zwinglio, los puritanos ingleses, ellos nunca fueron dispensacionalistas. En 1800 surgió el movimiento dispensacional, surgió esta teología dispensacional que se ha mezclado en la mayoría de las denominaciones. Los bautistas son dispensacionales, los pentecostales son dispensacionales, muchos metodistas son dispensacionales, pero los reformadores nunca fueron dispensacionales. Y aunque esas iglesias pueden decir que son protestantes, no lo son porque no tienen sus raíces, no tienen la teología de las iglesias reformadas protestantes. El dispensacionalismo es esencialmente una negación de que toda la Escritura es inspirada por Dios, como lo dijo Pablo en la carta que escribe a Timoteo. ¿Por qué? Porque para el dispensacional el Antiguo Testamento ya no es inspirado por Dios, porque ya no tiene más valor para la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque está en una nueva dispensación, en la dispensación de la gracia. Los evangelios, particularmente el llamado Sermón del Monte, es una enseñanza que Jesús dio y que según los dispensacionales no tiene valor para la iglesia en la actualidad, porque este mensaje tendrá vigor en el milenio según el sistema dispensacional. Aunque ellos dicen nosotros creemos en la Biblia, esencialmente no creen en ella porque solamente creen en el Nuevo Testamento. Como lo hizo el hereje Marción en el siglo IV, si no me equivoco, cuando dijo que el Antiguo Testamento era inservible porque revelaba a Jehová el Dios del castigo, pero que Jesús es el Dios de amor, el Dios de la iglesia. Él decía, es el Dios para la iglesia. Así que él despreció todo el Antiguo Testamento y dijo, solo las epístolas de Pablo son la palabra de Dios. Todo lo demás no sirve de nada. Esto es lo que hace el sistema dispensacional. Al inicio de nuestra reunión comenzamos, ¿recuerdan ustedes con qué lectura comenzamos? Con los 10 mandamientos. Todas las iglesias reformadas, cuando inician sus cultos, comienzan con la lectura de los 10 mandamientos o con la lectura del Sermón del Monte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque a diferencia de la teología dispensacional, nosotros creemos que los 10 mandamientos siguen estando en pie, tienen validez para la iglesia en la actualidad, porque nosotros creemos que son parte de la palabra inspirada por Dios. Aunque muchas iglesias son consideradas o se consideran a sí mismas como reformadas, no como reformadas, sino como protestantes, en realidad no son protestantes porque o han hecho a un lado alguna parte de la Biblia como el Antiguo Testamento o
Otro de los problemas es que no la interpretan correctamente. Dice un historiador que cuando Tetzel estaba predicando para convencer a la gente de comprar las indulgencias, él citó un texto de los evangelios que dice, Jesús mismo dijo estas palabras y Tetzel las citó: oh pecadores, incrédulos, peores que bestias, decía Tetzel. Los padres y los profetas desearían ver el tiempo que ustedes están viendo y no lo vieron. Y añadió Tetzel: yo no cambiaría las virtudes que tengo por las de Pedro, porque yo he salvado más almas con estas indulgencias que Pedro con sus sermones. En otras palabras, Tetzel estaba diciendo que lo que Jesús dijo respecto al tiempo de gracia que habría de traer tras su muerte, se estaba cumpliendo con la venta de indulgencias. Tomó un texto y lo sacó de contexto y lo interpretó. ¿No es esa la práctica de las iglesias en la actualidad? Toman un texto y predican sobre él y dicen: somos protestantes. Bueno, eso lo hicieron impíos como Tetzel, sacar un texto y predicarlo fuera de su contexto, y sobre eso edificaron toda una teología. Tenemos hoy iglesias que sobre el pasaje de Marcos capítulo 16 han edificado su teología de sanidad divina, de echar fuera demonios, sobre un solo pasaje. ¿Y qué del resto de las escrituras? ¿Qué de todas las escrituras? La mayoría de las iglesias que se llaman a sí mismas protestantes han errado en el lema de la reforma protestante: solo la escritura. Y cuando los reformadores decían solo la escritura, ellos estaban diciendo: toda la escritura es suficiente, solo la escritura y nada más que la escritura es suficiente para edificar a la iglesia, para guiar al pueblo de Dios. Solo la escritura, no necesitamos de tradiciones. Pero ellos eran intérpretes de toda la escritura, no de una sola parte de la escritura. Tenemos, por ejemplo, que Lutero escribió comentarios, predicó sobre toda la carta a los romanos. Juan Calvino escribió comentarios, los reformadores escribieron comentarios. Pensemos un poco en nuestro tiempo. ¿Cuál de los teólogos actuales o quién de los predicadores famosos actuales ha escrito algún comentario de alguna parte de un libro de las Escrituras o de todas las Escrituras? Cuando la mayoría de ellos predican sobre lo que Dios les habló la noche pasada, sobre la revelación fresca que tienen. Y muchas iglesias, hermanos, han abandonado en sus púlpitos la predicación expositiva. La predicación expositiva es el resultado del lema de la reforma protestante: solo la escritura. Solo la escritura hace que los predicadores tengan que ser expositivos en su predicación. Así que, ¿por qué somos una iglesia reformada? Porque esencialmente somos protestantes. Somos protestantes. Estamos a favor de la verdad. Y al decir que estamos a favor de la verdad es porque tomamos en serio este lema: solo la escritura. Predicamos la escritura, vivimos la escritura, creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Le repito, la manera en que los protestantes tenemos de evidenciar la falsedad, de evidenciar la mentira, no es poniéndonos a estudiar las falsas doctrinas, es dando a conocer la verdad de la palabra de Dios. En la confesión belga, todas las confesiones, como escuchábamos en una de las lecturas, a lo largo de la Reforma se dieron algunas confesiones, pero todas ellas concuerdan en todos los aspectos principales de la fe. Por ejemplo, la confesión belga, en el 7º artículo, esta confesión fue la confesión de las iglesias reformadas en los Países Bajos. En el artículo 7 sobre la Santa Escritura dice lo siguiente: creemos que esta Santa Escritura
contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella, pues toda forma de culto que Dios exige de nosotros se halla allí extensamente descrita. ¿Qué está diciendo la confesión belga? Que los protestantes creemos que la voluntad de Dios ha sido plenamente revelada en toda la Escritura. Algunos de ustedes vienen de la tradición católico romana. Algunos de ustedes han asistido a misa antes de ser creyentes. ¿El sacerdote lee toda la Escritura? Lo que llevó al oscurantismo en todo ese periodo fue que los sacerdotes quitaron del pueblo la Biblia. Muchos de ustedes saben, porque han sido católicos, que el sacerdote leía la Biblia ¿en qué idioma? En latín. Cuando el pueblo hablaba en alemán o en cualquier otro idioma. Así que ellos leían la Biblia en un idioma y dejaban al pueblo sin ningún entendimiento. ¿Ha cambiado en algo la Iglesia Católica? No. La Biblia no es el centro de la liturgia católica, no lo es. No es la Biblia la que tiene la centralidad en la liturgia católica. Ahora pensemos en muchos movimientos evangélicos. Muchos movimientos evangélicos tienen como principal centro de su culto la alabanza, no la predicación. Pueden pasarse 2 o 3 horas cantando, eso está bien, pero predicar solamente 20 o 30 minutos, porque más no lo soportan. Pero se llaman protestantes. ¿Sabe cuál fue uno de los principales efectos de la Reforma Protestante? Las iglesias protestantes comenzaron a tomar una práctica. La iglesia se reunía alrededor del púlpito, es decir, en forma circular. Ahora no estoy diciendo que esa es la forma correcta, pero ellos tenían una intención, decirle al pueblo, el pueblo se reúne alrededor de la Escritura. La razón por que tenemos cultos es para entender, para aprender, para estudiar la Escritura. Los historiadores seculares dicen que fue el mantener los dogmas bíblicos lo que trajo tanta ignorancia al pueblo. Pero la historia cristiana nos enseña lo contrario. Fue el hacer a un lado la palabra de Dios lo que trajo tanta superstición al pueblo. El pueblo que no conoce la Escritura se convierte en un pueblo ignorante y supersticioso. Si la gente que, por ejemplo, en este tiempo pone ofrendas, conociera lo que dice la Escritura y entendiera la verdad, le aseguro que dejaría de hacerlo. Se dice que en una ocasión Benito Juárez dijo: denle libros al pueblo y no más veladoras, haciendo referencia a lo inútil del dogma católico. Pero uno de los retrocesos que estamos viviendo en nuestros tiempos, hermanos, es que el evangelicalismo actual, teniendo tantos beneficios y teniendo la posibilidad de que nosotros podamos ser maestros en las Escrituras, estamos retrocediendo porque el lema sola Escritura ha dejado de tener valor, ha dejado de tener vigor en muchas iglesias.
Para muchos en la actualidad es mejor, le decía hace rato, cantar, es mejor escuchar música, es mejor hacer cualquier otra cosa que leer las Escrituras. La iglesia de Ginebra, que pastoreó durante muchos años Juan Calvino, se reunía todos los días a estudiar la Escritura, y los domingos 2 veces se reunían durante varias horas a leer las Escrituras. Ustedes escucharon que cuando el reformador llegó a Ginebra, la tomó en un estado terrible, tanto políticamente, económicamente como moralmente. Ginebra estaba realmente mal. ¿Cómo transformó Ginebra Juan Calvino? Con la palabra de Dios. Él sabía que la oscuridad de Ginebra iba a desvanecerse con la luz de la Escritura. No hay otra manera de transformar una sociedad. No hay otra manera de cambiar un país si no volvemos a la Escritura. Hermanos, estamos dejando de lado lo único que Dios ha utilizado a lo largo de la historia para traer luz en medio de la oscuridad. En Génesis, cuando la creación estaba envuelta en las tinieblas, habló Dios y fue la luz. Cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, habló Dios y fueron libres. Siempre la palabra de Dios ha traído vida donde existe muerte, ha traído luz donde existe oscuridad. Nunca Dios ha usado otro medio para salvar al hombre. Incluso conocemos a Jesucristo como el Verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Lo mismo que Dios utilizó para salvar a su pueblo ha sido la palabra encarnada, porque Dios no utiliza ningún otro medio para traer salvación, solo la palabra, ya sea escrita o el Verbo hecho carne. Las iglesias reformadas entonces vivimos bajo el lema solo la Escritura. Esto implica, hermanos, y un aspecto importante para nosotros. En primer lugar, implica que la Escritura es autoritativa para nuestra iglesia. Algunos de ustedes recordarán cuando leímos el libro La fe por la cual vale morir, en una parte, en un párrafo de este libro, el escritor nos da esta reflexión. Una iglesia está dispuesta a cambiar su doctrina o su costumbre cada vez que por la Biblia se halla equivocada. Cuando una iglesia se halla sobre un fundamento hecho por hombres, existe la necesidad de regresar a la verdad bíblica. Cualquier cristiano completamente entregado a Jesús puede realizar tal regreso. Dios les ha dado este privilegio y esta obligación. Si andan según las normas, doctrinas, disciplinas y prácticas del Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios va a bendecir su obra. Cuando estudiamos la vida de Martín Lutero a la luz de la historia, ¿realmente era un personaje impactante? No, hermanos. De hecho, Martín Lutero tenía un temperamento bastante ansioso, bastante nervioso. No era el tipo de hombre que le gustaba hablar en público. No era el tipo de hombre que le gustaba defender con fuerza lo que él creía. Era todo lo contrario. ¿Por qué fue que Dios usó a un hombre tan ansioso como Martín Lutero? Porque él estaba no solamente decidido a creer en la verdad, sino decidido a vivir la verdad. A veces pensamos, necesitamos en este tiempo hombres como Martín Lutero. No, necesitamos simplemente personas que sean obedientes a la palabra de Dios. Iglesias que sean obedientes a la palabra de Dios, y como escribe este escritor, cualquier cristiano puede regresar a una iglesia a la verdad si este cristiano vive de acuerdo a la verdad. No necesitamos ser personas extremadamente capaces, tan solo ser personas extremadamente obedientes a la palabra de Dios. Por último, sola Escritura nos recuerda que el canon
que el canon está cerrado. Es decir, que la Iglesia no necesita y no espera más revelación porque la Escritura está completa. Hay una teoría que se le llama la teoría del canon abierto, y esta teoría sostiene que Dios, aunque nos ha dado mucha revelación aquí, todavía sigue añadiendo revelación y lo hace actualmente por los profetas actuales, modernos, por los apóstoles modernos. Es decir, debemos estar abiertos, según ellos, a las nuevas revelaciones, porque hay cosas que Dios no ha revelado aquí y que la Iglesia necesita saber. Pero esto es una nueva enseñanza que nunca los reformadores creyeron. Luchar contra el Papa fue luchar contra la idea de que el canon seguía abierto, de que el Papa podía traer nuevas revelaciones a la Iglesia. Sola Escritura significaba que la palabra de Dios estaba tan completa que nada podía añadir Dios a través del Papa. Nada podía añadir Dios a través de los papas, a través de ninguna otra persona, porque todo lo que la Iglesia necesitaba, como lo vimos en la confesión, está completo en su palabra. Nosotros, hermanos, como una iglesia protestante, estamos en una lucha abierta en contra de estos sistemas actuales. No solamente luchamos entonces en contra de la Iglesia Católica, no solamente estamos luchando en contra de ellos como una iglesia protestante, estamos luchando en contra de las mismas iglesias que se llaman cristianas, pero que no tienen a la palabra de Dios como la única y final autoridad de su vida y de su práctica. Yo me he topado con algunos creyentes que no están de acuerdo con lo que nosotros creemos. ¿Y sabe cuál es la manera en que defienden su fe? Algunos dicen: yo no sé bien lo que dice la Biblia, pero estoy seguro que lo que yo experimenté es cierto. ¿No saben lo que dice la Biblia y se llaman cristianos? ¿No saben lo que dice la Biblia, pero están convencidos que Dios les habla? Esa es la mayoría de la experiencia de muchas personas que se llaman cristianos. Muchos dicen: yo no he estudiado la Biblia. Incluso, ¿sabe qué es lo lamentable? Que incluso entre las filas de nosotros los protestantes, hay quienes dicen: yo soy protestante, pero nunca han leído su Biblia. Entonces, ¿cómo vas a protestar? Cuando un protestante es alguien que está a favor de la verdad. Tú puedes protestar con mentiras, pero las mentiras nunca van a prevalecer. Hermanos, en esta noche estamos aquí no para recordar a Martín Lutero, a Juan Calvino, a John Knox. Estamos aquí para recordar el espíritu que impulsó la lucha de ellos. Estamos aquí para recordar que nosotros pertenecemos a una larga tradición de personas, de creyentes, que entendemos que debemos luchar ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a todos los santos. Estamos aquí como protestantes. Estamos aquí para decir que estamos en contra de todas aquellas iglesias que dicen ser cristianas, pero que en sus púlpitos han dejado de enseñar la verdad. Que dicen ser cristianas, pero que en sus púlpitos solamente hablan de experiencias o de biografías de hombres o de anécdotas, que en sus púlpitos solamente utilizan un versículo para enseñar sus propias interpretaciones privadas. Somos protestantes y estamos en contra de todos aquellos que se niegan a predicar la verdad. Y
espero que a ninguno de nosotros nos falte el valor que, como decía Alfonso Ropero, un historiador español, le faltó a muchos antes de la Reforma Protestante, que en el momento decisivo de abandonar aquella iglesia, no lo hicieron. Nosotros, como protestantes, lo he dicho en más de una ocasión, no le debemos fidelidad a ninguna denominación, no le debemos fidelidad a ningún grupo religioso, solamente le debemos fidelidad a Dios y a su palabra. Sola Escritura es el lema que nos rige a nosotros, los protestantes. Por eso somos una iglesia reformada, porque somos protestantes. Estamos a favor de la verdad. Incline su rostro y vamos a hacer una oración.